Mejor partamos antes de eso. Me preguntan por qué la condición de oscilación de Barkhausen es L de J omega es 1 ángulo cero. ¿Ah? Esa es la pregunta, ¿cierto? ¿Por qué es uno y no es qué cosa? Ya. La razón va más allá de este curso, ¿de acuerdo? La razón podríamos entenderla como un corolario de un análisis de estabilidad. Y el análisis de estabilidad típicamente es en frecuencia, asumiendo circuitos lineales, entonces funciones de transferencia funcionan bien. Pero además los análisis de estabilidad consideran aspectos, a ver, el típico análisis de estabilidad en circuitos es el análisis de, según diagrama de Bode. Y tú puedes analizar la estabilidad mirando un diagrama de Bode de una cierta función, por ejemplo, de L de J omega, que nosotros en otros cursos le llamamos T, y viendo cuándo esa función pasa por ciertos puntos importantes dentro del bode. Y ese análisis de estabilidad te entrega dos características. Uno es el margen de ganancia y otro es el margen de fase. Hay otras formas de analizar la estabilidad, criterio de Nyquist, y hay más también, pero esa es la típica que se usa. Y bajo ese análisis, el margen de ganancia te dice cuánto puede aumentar tu ganancia antes de que tu circuito se vuelva inestable. Y el margen de fase es cuánto puede desfasar tu circuito antes de que se vuelva inestable. Esos márgenes se vuelven cero en este punto, en un ángulo cero. O sea, ese es el punto a partir del cual el circuito es inestable. Y la forma intuitiva en que yo lo veo es que si entra al sistema lo mismo que está saliendo, o sea, tú tienes un lazo, ¿cierto? Tú tienes un lazo que esencialmente es tu amplificador y la red de realimentación. Y si lo que está saliendo de aquí es lo que sale cuando una entrada es igual a lo que está saliendo, entonces se mantienen las oscilaciones permanentes. Es como, es como intuitivo. En realidad no sé cómo más explicarlo, pero yo lo veo de esa forma. Yo veo que si al meterle una entrada tengo una salida que es igual a la entrada, entonces al realimentar voy a tener siempre la salida igual a la entrada y por lo tanto esto se va a establecer en oscilaciones permanentes. El que diga 1 ángulo cero significa que la salida es 1 ángulo cero veces la entrada. O sea, la salida es igual a la entrada. Si tuviera un pequeño desfase, no podría haber oscilaciones permanentes, porque la salida no es igual a la entrada. Y yo lo que estoy realimentando es la salida a la entrada. Entonces, la única forma de que haya oscilaciones permanentes es que la salida sea igual a la entrada. Y eso se cumple cuando la ganancia de todo este lazo es 1 ángulo cero. No sé si eso ayuda un poco a entenderlo. ¿Sí? Ajá. Podría haber varias frecuencias. Podría haber varias frecuencias a las que oscila. Generalmente hay una que domina y hay una que es la que tiene más ganancia y esta cosa oscila a eso y golpea los rieles rápidamente ahí. Pero, pero podrías tener una suma de sinusoides. Sí. No sé si alguien ha visto acople de parlante en un sistema de amplificación de audio, por ejemplo. ¿Sí? ¿Han escuchado alguna vez en algún concierto de rock o en alguna misa que se acopla el parlante, se acopla el sonido? Entonces uno tiene, no sé, pues el micrófono y un amplificador y uno tiene el parlante y el parlante emite sonidos que son captados por el micrófono amplificados. Ahí tenemos un lazo de realimentación. Y cuando tenemos este lazo de realimentación,
y lo que está entrando al micrófono es lo mismo que sale por el parlante y se atenúa aquí, ¿cierto? Algo se atenúa y algo se desfasa también. Y es lo mismo, es exactamente lo mismo, entonces esto chilla a esa frecuencia. Y una frecuencia bien característica para ese sistema en particular. Y si uno cambia la posición del micrófono, estamos cambiando el retardo, por lo tanto estamos cambiando el desfase, y si cambiamos el desfase va a cambiar la frecuencia de oscilación. Entonces uno puede jugar con el micrófono acercándolo, alejándolo, y cambia la frecuencia de oscilación. Si alguien tiene un parlante de guitarra eléctrica y le ha conectado alguna vez un micrófono y tiene la paciencia para empezar a jugar con esto, hola, si ocurre eso. ¿Alguien lo ha visto, no? Que quiero saber, pues si me están diciendo así, pero no sé si... ¿Ya quiénes lo han visto o quiénes lo han escuchado? ¿Quiénes han tenido que taparse los oídos por culpa de eso? Ya, a varios les ha pasado. Bueno, ya saben que lo que ocurre ahí es condición de oscilación de Barkhausen. Y suena... Y uno se... ¡Ah! Mis oídos. La próxima vez que les pase, inevitablemente van a acordarse de mí. Lo siento mucho. ¿Qué más? Eso es condición de... Ay, de hecho uno podría calcular a qué frecuencia va a oscilar esto. Y a veces más de una frecuencia. Entonces, a veces uno escucha y se escucha... Y pasan cosas así. Y uno ajusta algo y desaparece. Entonces, ¿cómo evitar que se acople moviendo el micrófono para otro lado? De esa forma aumentamos varias cosas. Aumentamos la atenuación aquí. Entonces, por aquí los micrófonos no reciben tanto, no son tan sensibles. Cambiamos el tiempo. Y bueno, eso ayuda un poco a atenuar esto. Los micrófonos, les comento, tienen un patrón de recepción. Y esto se ve en ingeniería, por eso se los comento. Puede ser un patrón cardioide. ¿Saben de dónde viene la palabra cardioide? ¿Ah? Forma de corazón. Claro, tiene una forma como de corazón. Ay, qué lindo, una forma de corazón. O también puede ser un patrón omnidireccional o un patrón de dos lóbulos. Y esos son los mismos patrones que tienen las antenas. Entonces reciben con menor atenuación y la atenuación finalmente uno la puede graficar en función del ángulo. Entonces hay gráficos de este estilo, donde esto es ángulo y uno ve cosas como esto. Eso es un corazón al revés. ¿Lo han visto, no? Y estos son, la distancia es la atenuación o la ganancia. Entonces esto aquí presenta mucha atenuación y aquí presenta más ganancia. Esos son gráficos de patrones de recepción o de emisión para diferentes micrófonos, parlantes, lo que sea. Sí, eso y algo más le iba a contar de esto mismo. Ah, yo tengo una guitarra, tengo varias guitarras, pero una de ellas es acústica y tiene una cápsula y tiene un pequeño ecualizador. Y este ecualizador está diseñado para que uno pueda trabajar o interpretar algo en vivo. Entonces uno pone aquí una guitarra. Y la guitarra tiene esta cápsula que al final es como un micrófono. Y el micrófono va a captar las señales y la caja de resonancia de la guitarra va a resonar y finalmente parte de lo que salga por el parlante va a volver a ser amplificado y va a ser potencialmente un problema. Y la guitarra una de esas guitarras que les mencioné, tiene en el ecualizador varias perillas y tiene un botón aquí que dice Phase. Y si uno aprieta ese botón, la fase de esto se invierte. Y al invertir la fase estamos provocando un retardo de 180 grados, o sea, un desfase de 180 grados, que hace que justo si es que algo empieza a oscilar y empieza a acoplar, uno aprieta ahí y inmediatamente, instantáneamente se apagan las oscilaciones. Puede que vuelva a oscilar de nuevo, bueno, me muevo, apago, qué sé yo. Pero para apagar las oscilaciones rápidamente, tiene un botón de fase. Igual es choroso. Sí, había una pregunta ahí. Ujú.
Es posible. Oye, pero nada que ver tu pregunta. Pero no importa, para eso estamos. Yo creo que lo importante es resolver dudas y a veces hay cosas que están relacionadas con la materia y otras cosas que con materias anteriores, pero está bien que las preguntas, así que muchas gracias por preguntar. Si tú tienes un seguidor de emisor, puedes tenerlo con MOSFET, por ejemplo, pero el problema de los MOSFET es que aquí tienen una caída de tensión tan grande que van a obligar a que este voltaje suba mucho y probablemente va a chocar con el riel antes de poder entregar su salida. En cambio, los BJT, como tienen 0.7 volts aquí, entonces son mucho mejores porque yo sé que mi salida de op-amp va a tener que ser solamente 0.7 volts más arriba de mi salida real, ¿cierto? Entonces eso es muy bueno. Y aquí pongo cualquier cosa o nada, incluso alguna carga, ¿cierto? Ok, entonces aquí hay corriente. Tú bien dices que aquí puede haber una corriente I sub B que va a ser, si es que esto está en región activa, beta veces más pequeño que I sub C y beta más un veces más pequeño que la corriente aquí. Si tú aquí tienes una corriente muy grande y le exiges mucha corriente al op-amp, podría ser que el op-amp se queme. En la práctica, la gran mayoría de los op-amps que uno compra para propósito general tienen a la salida una protección que se llama protección de cortocircuito, que significa que tú puedes cortocircuitar ese pin a tierra y el op-amp automáticamente va a limitar su corriente a un cierto valor. Y esas especificaciones te las dan del estilo tiempo que puede aguantar un cortocircuito en la salida a tierra, igual infinito. O sea, puede aguantar todo el rato, hola, conectado su salida a tierra. Entonces, la gran mayoría no se van a quemar por eso, pero no van a ser capaces de entregar el voltaje a la salida necesario para que VO sea igual a VI. Pero sí, es una precaución que hay que tener. Y si te preocupa realmente harto, ponle un Darlington que haga que el beta sea mucho más grande. Estamos hablando de que el beta es 100 y su B máximo debe ser del orden de unos decenas de miliamperes. O sea, aquí puede haber amperes. No es tan terrible. Y si le pones un Darlington, puede haber aún más. Oye, es bueno que te hagas esas preguntas. ¿Ah? Yo encuentro súper bueno, porque eso significa que estáis pensando en la aplicación. Y eso es bueno, porque eventualmente esto te va a servir. Hay dos preguntas aquí en el precio. Em, pero, a ver, no, no, si está bien estudiado el tema de los parlantes, la caja es súper importante. Yo cacho poco de eso, hay gente que entiende mucho más. Por ejemplo, el profesor Miguel Ríos entiende mucho más que yo de parlantes. Además que depende de qué música vayáis a escuchar también. Pero ok, asumiendo que la música que vayáis a escuchar necesita un buen parlante, uno al tiro dice, a ver, ¿por qué hay parlantes más grandes y parlantes más chicos? No, pues el más grande da más potencia, pero no es solo eso, porque si yo hago oscilar un parlante y la potencia de alguna forma va con la frecuencia también, porque si empujo el aire y lo devuelvo una vez en una cantidad de tiempo, o al revés, empujo el aire dos veces en la misma cantidad de tiempo, probablemente voy a gastar el doble de potencia, ¿cierto? Entonces la potencia no solo va relacionada con la amplitud de la señal, sino también va relacionada de alguna forma con la frecuencia. Lo mismo pasa con la luz. La luz de mayor frecuencia, más tira al azul, tiene más energía. Entonces, y los parlantes más grandes no están hechos para vibrar muy rápidamente. Entonces usa un tweeter. ¿Le llaman tweeter o no? ¿Cómo le llaman a esos parlantitos más chicos? ¿Ah? Twitter, no, pues el Twitter es la cosa en la que uno reclama contra el gobierno, ¿no? No, pero también, sí, se llama Twitter y el otro se llama woofer o subwoofer o qué sé yo. Y hay algunos que uno dice, oye, este no es tan grande, y uno lo agarra y suenan despacio, pero cuando lo pone encima de una mesa hacen vibrar la mesa completa, y la mesa completa se convierte en membrana y vibra para todos lados y eso se escucha más fuerte. Entonces un parlante ideal en realidad debería tener un continuo de elementos parlantes
donde cada uno de estos ojalá tenga el mismo retardo para que no salgan los agudos y los graves a tiempos distintos, y tú deberías escuchar en un solo punto, esa es una oreja, en un solo punto todo al mismo tiempo, y eso es imposible, o sea, un parlante perfecto no existe, pero, pero bueno, hay buenas aproximaciones. Em, También importa la potencia máxima y también importa la impedancia, por supuesto. Y hay algunos de estos que tienen internamente circuitos de crossover, que lo que hacen es tomar tu señal y dividirla en frecuencias, son filtros esencialmente. Sí, Jorge. Sí, pero el Darlington te sube eso a 1.4 volts. Eso es malo. Sí. Sí, sí, por supuesto. ¿Y cuánta corriente? Bueno, eso lo hablamos en algún momento. La potencia que un BJT disipa es esencialmente I sub C por VCE, ¿cierto? Es esa potencia, ese voltaje por esa corriente. Esa es la potencia que está disipando. Y esa queremos que sea menor que la potencia para la cual fue diseñado el BJT. Y esa potencia puede ser más grande si es que uno le pone un disipador. Y ese disipador, si es que yo miro por encima el BJT, se va a ver una cosa así, las patas van abajo. Y aquí uno puede ponerle un disipador. Entonces voy a ponerle un disipador aquí, que es de aluminio. El aluminio es buen conductor de calor también, además de buen conductor de electricidad. Y esto va con un tornillo y va una especie de grasita ahí, o silicona, que es para aumentar la conductividad. Mientras más grasita uno ponga, peor es la conductividad térmica. Y mientras menos grasita uno ponga, peor también. Entonces hay un punto óptimo, donde es suficientemente delgada como para tapar todas las porosidades y permitir un buen intercambio de calor. Si uno pone mucho es malo, si uno pone poco es malo. Y con eso uno puede aumentar la capacidad de este sistema de entregar calor. Y hay cálculos que uno puede hacer. Por ejemplo, yo no soy experto en esto, pero les comento que existe un cálculo del estilo, esto es una fuente de calor. Y aquí tengo, no sé, po, mi resistencia de este gallo y tengo la resistencia del disipador y esto finalmente y uno puede calcular temperatura llevando esto al análogo de un circuito eléctrico. Eso se puede hacer y incluso las hojas de datos de los encapsulados te dicen cómo hacer este cálculo. Es súper simple. Tú lo vas a mirar y vas a decir, uy, qué fácil. Una fuente de calor que depende de la potencia disipada y estas resistencias que dependen del aire que hay alrededor, si es que le pones más o menos ventilación forzada, y finalmente la corriente tiene que ver con tu temperatura o cosas así. Ese tipo de analogías existen. Ya, pues sigamos con la clase. Y vamos a hablar de electrónica de potencia. Lo que vamos a hablar hoy día es muy descriptivo, así que les comento inmediatamente, no esperen que esto sea una clase para que ustedes se vuelvan expertos en electrónica de potencia. Esto es más bien para que sepan qué se puede hacer con electrónica de potencia, que no tiene mucho que ver con electrónica, porque usamos los dispositivos de otra forma. Entonces, la electrónica de potencia es la disciplina que se enfoca en el estudio y desarrollo de circuitos que permiten control, manejo y conversión de la potencia eléctrica entre diferentes formas de corriente de la forma más eficiente posible. Em, y ustedes a estas alturas deberían empezar a preguntarse, ¿de qué potencia para arriba yo puedo hablar de un circuito de potencia? Y la verdad es que eso es una buena pregunta, pero no es la pregunta correcta. Porque más que decir de 10 watts para arriba es potencia o qué sé yo, es más bien entender que el circuito de potencia está hecho para manejar potencia, da lo mismo el tamaño de la potencia. Encender un LED requiere una etapa de potencia y un LED no consume casi nada. Entonces, la etapa de potencia realmente es la etapa que está entregando potencia. Y se hace la distinción porque la etapa anterior probablemente es de procesamiento. Entonces, el nivel de potencia que entregue la etapa de potencia pueden ser microwatts o pueden ser cientos de watts y sigue siendo etapa de potencia. Entonces hay circuitos de
microelectrónica de potencia. Sí, hay circuitos de microelectrónica de potencia donde se manejan corrientes de microamper y son salidas de potencia. Eso puede haber. Forma más eficiente posible, ¿cierto? Por ejemplo, es distinto encender un LED encendiéndolo y apagándolo varias veces por segundo para ver algo que se enciende de manera suave, que encender un LED y apagarlo con un transistor que se coma el exceso de voltaje, ¿cierto? Porque este se va a estar consumiendo el exceso de voltaje y va a disipar potencia. En cambio, si lo enciendo con un switch y lo apago con un switch, que puede ser implementado con un transistor, el switch no consume nada porque está encendido, voltaje cero, apagado, corriente cero, entonces el switch nunca disipa y prácticamente toda la potencia se va al elemento donde yo quiero entregar la potencia. Entonces es mucho más eficiente. Y ustedes pueden preguntarse a esta altura, ok, pero ¿me voy a preocupar realmente la potencia disipada en un LED? Si es tan poca, puede que no te afecte mucho y te va a afectar un poquito la vida útil de la batería y te va a afectar un poquito la carga que va a aguantar tu linterna o lo que sea. Pero si uno suma todos los circuitos que hay en el mundo operando con un LED, encendiéndolo y apagándolo versus encendiéndolo de manera activa, van a entender que uno tiene que preocuparse de todo, porque un celular no consume mucha potencia, pero millones de celulares en el mundo consumen mucha, mucha potencia. No, si hay que preocuparse de los vehículos eléctricos, sí, ok, eso también, también es importante. Pero cuando uno habla de dispositivos móviles, eso también vale, también suma, porque son muchos millones. Ok, hay varios tópicos de diferentes disciplinas, control automático, sistema de potencia y electrónica, implementaciones de circuitos generalmente utilizan tiristores. Vamos a ver dos temas intercalados. Dispositivos, vamos a hablar principalmente de tiristores en general, que son varios tipos, y vamos a hablar de aplicaciones. Y vamos a intercalar ambos temas. Esta clase es descriptiva. No sé si esta es la sigla correcta del curso electrónica de potencia, pero hay un curso de electrónica de potencia aquí. Entonces, hay una historia. Antes de la existencia de la electrónica de potencia, la conversión de potencia se hacía usando máquinas eléctricas rotatorias. O sea, yo quería convertir de un voltaje a otro, lo que hacía era poner un motor, hacerlo girar, poner otro motor como generador y aquí me conecto. Y si quiero cambiar la razón de transformación, pongo un engranaje aquí que cambia la razón de vueltas que dan los motores. Entonces uno anda más rápido, el otro más lento, bajé el voltaje. Y así puedo subir el voltaje. Súper poco eficiente porque los engranajes son poco eficientes. Con el desarrollo de semiconductores capaces de trabajar con mayores voltajes y corrientes, se pudieron concebir los convertidores estáticos. Entonces, cuando se habla de convertidores estáticos, son los que no usan motores entre medio. Estos convertidores permiten generar corriente continua o alterna a partir de cualquiera de ellas. Entonces, son como universales. Diagrama general tiene una entrada alterna o continua y una salida alterna o continua. Y tienen algo que procesa la potencia del estilo tiristores, que tienen que estar cargando y descargando elementos del estilo inductores muy grandes o capacitores muy grandes. Entonces cargan y descargan inductores. Y hay algo que está controlando este circuito, que está midiendo el voltaje aquí, está midiendo el voltaje a la salida y actúa sobre este procesamiento de potencia para lograr que el voltaje de salida esté bien regulado. Entonces finalmente una especie de regulador de voltaje, de alterno a continuo, más bien como universal, pero que requiere estar midiendo todo el rato y actuando para que lo que haya a la salida sea lo correcto. Hay ejemplos muy sencillos, ¿ah? De ahí vamos a tratar de ver algunos. De hecho, podríamos ver algunos ahora, ¿o no? Que estos no me los sé mucho, a ver, pero inventemos algo, a ver qué resulta. A ver, vamos viendo. Entonces, yo tengo aquí una fuente, todos tienen una fuente y tienen algún tipo de switch, ¿de acuerdo? Y vamos a hacer algo, vamos a hacer que vamos a cargar un inductor. ¿Por qué un inductor? Porque si tengo una fuente DC y cargo un inductor,
con una fuente DC, ¿cómo va a ser la corriente? ¿Va a ser un escalón? ¿Va a ser una rampa? ¿Va a ser una exponencial? ¿Va a ser qué cosa? ¿Ah? ¿La corriente? ¿Están seguros? A ver, si es que yo sé que I, el voltaje aquí, V igual I por, ¿cómo era? Ay, se me olvidó. Ya, digamos que esto es L. La derivada, ¿cierto? Entonces es SL por I. Y esa es la derivada de I. Por lo tanto es L por dI a dt. Y si V es constante, dI a dt es constante. ¿Qué forma de corriente tiene un dI a dt constante? ¿Ah? Una rampa, es una rampa de corriente. Entonces la corriente va a empezar a aumentar como rampa. Entonces yo puedo graficar la corriente en el tiempo y puedo calcular esa rampa de corriente. ¿Hasta dónde aumenta? Hasta el infinito, porque yo sé que en DC esta cosa es un cohete, es un cortocircuito y la corriente es infinita. Va a estar limitada por resistencias internas, pero no importa. Entonces yo puedo calcular eso. Y digamos que después de que esta cosa terminó de subir hasta el valor de no, el mismo voltaje, está bien. Terminó de subir hasta el nivel de corriente que yo quería. Yo puedo, por ejemplo, entregarle esa corriente a un capacitor y a una resistencia de carga. Entonces, abro aquí, esta corriente estaba circulando en esa dirección, y después cierro aquí y la corriente sigue circulando y produce un voltaje a la salida, en la carga. Y eso yo sé cómo decae. ¿Ah? Y yo puedo calcular ese voltaje simplemente usando ecuaciones diferenciales. Entonces, pero el voltaje aquí va a bajar mucho de repente porque se va a empezar a consumir. Ok, si baja mucho, conectemos aquí de nuevo, aumentamos la corriente y después de nuevo abrimos aquí, cerramos aquí y volvemos a entregar voltaje. Este tipo de esquemas que tienen Ls, Cs y Rs de carga y muchos switch son la forma más general de un sistema de electrónica de potencia. Entonces ustedes pueden preguntarse, ¿por qué no aprendimos esto en circuito? Si yo ya sabía todo esto en circuito. Sí, podrían haberlo aprendido en circuito, pero bueno, los switch no sabían cómo hacerlo, salvo ir conectando y desconectando cosas. Ahora sí saben cómo hacer switch. Entonces por eso va en esta parte de la materia. Aplicaciones varias, transporte, industria, energía, residencial, comercio. Es impresionante y cada vez hay más. Por ahí escuché una cifra. Hacia el 2003 alguien me dijo que el Toyota Prius, que algunos llaman Prius erróneamente, tiene algo así como un 40% de su costo en electrónica. A mí me cuesta creerlo porque las baterías deben ser lo más caro, pero así me dijeron. Pero las baterías en realidad no necesita tanto si es híbrido, entonces sí, tal vez es posible. 40% en silicio, impresionante. Tiristores son dispositivos que permiten controlar grandes corrientes en conducción o no conducción. Entonces estos son súper simples, se encienden o se apagan. No hay nada intermedio, eso es lo que queremos que ocurra. Que se enciendan rápidamente y se apaguen rápidamente. Se ven así los tiristores. Esta foto en realidad es horrible, yo debería cambiarla. La corriente circula a través de esto, o sea, es realmente una cuestión gruesa por donde pasa la corriente. Es muy delgado, es como un panqueque. Existen muchos tipos, hay toda una sopa de letras de tiristores y hay algunos que son muy chicos y otros muy grandes. La idea es conmutar en vez de ajustar. En electrónica de potencia hay que minimizar las pérdidas, entonces se emplean tiristores que están cerrados, como un switch cerrado, con voltaje cero y corriente muy grande, o abiertos, con voltaje muy grande y corriente cero. Entonces, cuando yo opero así un switch, logro la máxima eficiencia. ¿De acuerdo? Esto es una cuestión que cuesta un poco entenderla, cuesta internalizarla. Una vez se me quemó una ampolleta, pero era una ampolleta especial, entonces tenía un... Hoy les conté el final del chiste.
Bueno, no, tenía un problema porque apretaba un switch y la ampolleta se caía. Digamos que pum, pasaba algo y se caían las protecciones. Y lo que uno dice, obviamente el switch está malo, porque al tocar el switch se cae la ampolleta. No, lo que está malo es la ampolleta. El switch no disipa potencia, a menos que haya un problema muy grave ahí. Si el switch está cortocircuitado, la ampolleta va a estar funcionando todo el rato, y si el switch está abierto, la ampolleta no va a estar andando. Entonces el problema está en la ampolleta, pero ¿cómo la ampolleta va a estar cueteada? Sí, bueno, efectivamente, estaba, tenía un problema esa ampolleta. Entonces eso es algo que incluso a los ingenieros eléctricos a veces nos cuesta un poco, porque acciono algo aquí, se cae algo allá y yo sospecho que es porque algo acá está malo, es un poco raro. O sea, uno tiende a pensar que al tocar aquí algo se echó a perder aquí. Bueno, en electrónica de potencia los tristores son tratados generalmente como switch ideales, por la siguiente razón: las magnitudes de voltaje y corriente son tan grandes que las caídas en los switches son pequeñas en comparación con esos tamaños. Entonces uno se puede olvidar de estos 0,7 volts de caída o lo que sea. Eso, chao. Entonces uno desprecia todo. Igual hay que tener en cuenta que estamos trabajando con componentes reales, habrá limitaciones, tensiones, corriente, frecuencia, entonces tengan cuidado con eso. Entonces, sí, yo no conozco, yo creo que todo lo que yo he hecho en circuitos integrados son transistores. Y lo que he visto es que los circuitos integrados a veces manejan tiristores. No he visto tiristores integrados, pero puede que haya, no lo descarto. Pero en general los circuitos integrados tienen limitaciones de potencia y de voltaje. Entonces, sospecho que tienen que ser procesos bien especiales. Bueno, hablemos del diodo de cuatro capas, que es el primer tiristor que vamos a ver, que se llama diodo Shockley, que es un dispositivo semiconductor que tiene dos condiciones: abierto o cerrado, y aquí hay realimentación. Aquí al tiro pueden ver el lazo de realimentación. Entonces, si es que este estuviera conduciendo, por ejemplo, se fijan, son cuatro capas, esto se puede dividir como en dos transistores, un PNP y un NPN. Si este estuviera conduciendo, este también va a estar conduciendo. Si este está conduciendo, ese está conduciendo. Y si este no conduce, el otro tampoco conduce. Entonces está o encendido o apagado y tiene este símbolo, que es como una especie de diodo incompleto. Las curvas de estos diodos tienen histéresis, tienen caminos diferentes. Entonces, para hacer que este diodo de cuatro capas, que tiene una curva parecida a la del diodo, conduzca, yo tengo que llegar hasta la tensión de cebado, que puede ser un voltaje bastante alto. Y cuando llego a la tensión de cebado, ¡ih! No se ve. Gracias. Y cuando llego a la tensión de cebado, o sea, aumento el voltaje hasta este punto, ¡pum! Ahí empieza a conducir y se convierte en un diodo. Y luego, cuando yo quiero apagarlo, bajo la corriente, bajo el voltaje, y esto vuelve a dejar de conducir. Si quiero que conduzca de nuevo, tengo que elevarlo hasta la tensión de cebado. ¿Se imaginan por qué hay una tensión tan alta de cebado? ¿Por qué tendrá que ser tan alta? ¿Qué cosa tiene que pasar? Puede ser por ahí también, pero algo más. Décima A. Exactamente, esta cosa no va a conducir necesariamente porque aquí hay PN, pero aquí hay NP. Entonces tenemos que llegar a la ruptura de algún elemento interno para llegar hasta allá arriba. Y esa ruptura me permite que esto empiece a conducir. Y después de que está conduciendo, se comporta como un diodo. Y luego yo bajo y deja de conducir. Tensión de codo, tensión de cebado. Muy bien. Y corriente de mantenimiento, I sub H, es la mínima corriente que mantiene esto funcionando. Y si yo bajo de aquí, deja de funcionar. Después está otro elemento que se llama el SCR. Y este ya es bien práctico. Es muy parecido al anterior, pero tiene un tercer elemento. Tiene un tercer terminal que le llaman compuerta, ánodo, cátodo y compuerta. Y a través de la compuerta uno puede encender el elemento. Entonces tiene la misma curva,
exactamente la misma curva del diodo de cuatro capas, con la diferencia que yo puedo pasar inmediatamente al encendido sin pasar por esta parte, si es que yo aplico el pulso I sub G. Entonces, y la forma en que funciona esto es que si yo aplico un impulso I sub G pequeño, voy a necesitar un tremendo voltaje. Pero si yo aplico un impulso I sub G grande, puedo pasar directo acá. Entonces, estas curvas en realidad son como así, dependiendo del tamaño de mi impulso. Si mi impulso es grande, necesito poco voltaje. Em, entonces, IGT a BGT. Y la conducción culmina cuando uno apaga este dispositivo, cuando deja de circular corriente. ¿Cómo enciendo y apago? Puedo encenderlo o dispararlo. Disparo por compuerta, por módulo de tensión, si es que aplico una tensión muy grande y llego al voltaje cebado, aunque no haya eh, un impulso en la compuerta, igual esto se enciende, como si fuera un diodo de cuatro capas. Por gradiente de tensión, a veces el gradiente de tensión muy grande lo enciende. La radiación también puede encenderlo porque genera pares de electrón hueco que empiezan a conducir. Y por temperatura. Y la extinción puede ser por interruptor o forzada. Por interruptor, a ver, ¿qué tipo de extinción puedo hacer? Este es un circuito típico, digamos que está circulando mucha corriente aquí y yo quiero apagar esto. Entonces, para apagarlo pongo este circuito aquí al lado. Y al conectar este interruptor aquí, la corriente va a preferir irse una buena parte por acá. Y al irse por acá, va a bajar instantáneamente la corriente por aquí y lo va a apagar. Y luego yo abro este switch y queda todo apagado. Entonces esta es una forma práctica de apagarlo. Esto es por interruptor y forzada en el fondo es apagarlo, es abrirlo. ¿Ah? Después hay otro elemento que se llama DIAC, que es como una especie de diodo de cuatro capas, pero que conduce en ambas direcciones. Entonces un diodo de cuatro capas de dos cuadrantes opera en el primer cuadrante y en el tercer cuadrante como diodo de cuatro capas. Permite la conducción de corriente en cualquier dirección. Ese es el DIAC. Y si nosotros le agregamos un tercer terminal al DIAC, quedamos con un TRIAC, que es un triodo para corriente alterna. Y el TRIAC yo diría que es de lo más usado en potencias grandes. Mismo caso que el anterior, si es que uno aplica un I sub G creciente, el voltaje necesario para llegar al disparo es mucho menor. Entonces uno puede encenderlo en una dirección y encenderlo con voltajes negativos también. ¿Cómo hacemos disparo y extinción? Mismo caso que en el SCR, sin embargo hay que tener consideración que debido a la conducción en ambos sentidos, el voltaje de compuerta tiene que tener la polaridad correcta para encenderlo. Este no se apaga por voltaje en compuerta, o sea, si una vez que quedó encendido, no se apaga hasta que yo lo apago. Después viene este, el GTO o Gate Turn Off, que es parecido a los anteriores, es como un SCR, pero permite su extinción mediante un pulso de tensión inverso entre compuerta y cátodo. Entonces, si es que yo aplico un pulso inverso aquí, lo apago. Es posible apagarlo por compuerta. Y eso es mucho más práctico, ¿cierto? Es mucho más práctico. Después está el IGBT, que es como el rey de los tiristores, que es un transistor bipolar con compuerta aislada. Entonces yo puedo encenderlo y apagarlo manejando el voltaje de compuerta. Esto se parece harto a los MOSFETs, pero internamente funciona como un transistor bipolar. Entonces tiene idealmente corriente cero aquí. Yo puedo encenderlo y apagarlo a voluntad. Tiene curvas, por supuesto, pero uno lo usa en región activa y saturación. Les dije que esta clase era descriptiva, ¿cierto? Así que vamos a ir rápido porque en realidad es para que sepan que existen. Aquí hay un resumen de algunos semiconductores de potencia en función de la frecuencia de operación, la corriente que aguantan y el voltaje que aguantan. Entonces tenemos los MOSFET de potencia que aguantan tremenda frecuencia de operación, pero el voltaje y corriente es pequeño. Oye, aquí llegan hasta kilovolts, MOSFET hasta 3 kilovolts. Yo tengo un alumno que está trabajando en un circuito que maneja 20 kilovolts
lo difícil que ha sido conseguir algo que funciona a 20 kilos. Es súper complicado. Bueno, después viene IGBTs y hay otros más, hay varias familias, GTO y tiristores en general. Y pueden llegar, 3000 amperes, impresionante. Así que hay un montón de esto. Algunas aplicaciones, hay circuitos de rectificación de AC a DC, que son circuitos que permiten pasar de AC a DC muy bien. Hay configuraciones monofásicas con diodos SCR trifásicas, con todos los elementos que se le ocurran, y dependiendo del semiconductor utilizado, pueden permitir el control del voltaje. Entonces no solo rectifican, sino que también me permiten regular. O sea, eso es regulación. Esta es el típico circuito, ustedes ya lo conocen, un rectificador de media onda, un rectificador de onda completa y un rectificador de onda completa con derivación central. Esto ya los vimos en el capítulo de diodos, capítulo 3. Entonces no hay mucho que ver aquí. Pero si ustedes tienen un SCR aquí, un rectificador controlado de silicio, ustedes pueden indicarle en qué momento del semiciclo esta cosa se encienda. Entonces ustedes aplican un pulso y si yo aplico el pulso al principio, se va a encender al principio y va a tener una forma de onda completa. En cambio, si yo aplico el pulso al final, voy a poder encenderlo solo un ratito corto dentro de cada ciclo. Entonces, de alguna forma, yo puedo jugar ajustando ese pulso, la posición de ese pulso, yo puedo jugar con el ciclo de trabajo y puedo dar más potencia o menos potencia. Puedo hacer lo mismo en un rectificador de onda completa, más potencia y menos potencia. Entonces ustedes se imaginan esto mismo moviéndose todo junto hacia la derecha o hacia la izquierda. Y el área verde va a crecer o va a disminuir. Y el área va a tener que ver con la energía que le estoy entregando al circuito. El dimmer es un ejemplo de ello. Dimmer es un clásico. Este es el circuito de un dimmer. ¿Conocen los dimmer o no? Esos que uno puede manejar la intensidad de la luz. ¿Sí? ¿Los conocen? Sí, esos mismos, tal cual. Para ponerle un tono más romántico, o a veces porque quiero ver una presentación, entonces uno baja el dimmer. La pronunciación correcta es dimmer y no dimer, por si acaso, lleva 2M, por lo tanto es dimmer. Y el dimmer usa este dispositivo que, ¿cómo le habíamos llamado a esto? Triac. Y el triac permite encender, pero no permite apagar. Yo aquí pongo la ampolleta. Entonces estos dimmers lo que hacen es lo siguiente. ¿Qué será esto de acá? Supongamos que la corriente aquí es muy pequeña. ¿Qué será esto de acá? ¿Ah? Es un filtro. Es un filtro pasa abajo. ¿Ah? Y el filtro pasa abajo va a producir que este nodo siga a la entrada alterna, pero con un retardo. Y ese retardo va a ser función de R y de C. Y si yo puedo ajustar R, puedo ajustar el retardo. Y cuando este nodo exceda un cierto valor, va a encender este triac. Entonces yo ajustando R, puedo ajustar el retardo y puedo hacer que este triac se encienda antes o después. Por ejemplo, si es que esta onda está más hacia la izquierda, voy a encenderlo antes, ahí lo encendí, estoy dándole mucha potencia a esta carga. Si yo en cambio me demoro más en encenderlo, ahí lo encendí, se apagó, ahí lo encendí, se apagó, ahí lo encendí, le doy menos potencia. Y puedo darle mucha menos potencia. Entonces uno puede ajustarlo de manera continua entre 0 y el máximo. Una alternativa a ello es poner mi entrada, ponerle una resistencia variable y poner la ampolleta. Pero esto de aquí no funciona, porque necesitarían una resistencia variable capaz de disipar lo mismo que la ampolleta. Y eso no existe, o si existe, muy, muy mal. Es poco eficiente.
La eficiencia del dimmer es prácticamente uno. Uno puede cachar más o menos cuánto disipa algo según el tamaño que tiene. Y un dimmer es chiquitito, entonces el dimmer realmente no disipa mucha potencia. El dimmer controla la potencia entregada a una carga, pero el dimmer en sí no disipa potencia, o disipa muy poco. Para hacer este esquema necesitarían un reóstato, necesitarían una resistencia enorme que disipe toda esa potencia extra. Sí. El filtro cambia la fase, bueno, cambia la amplitud como un efecto secundario, pero lo que te importa a ti es que cambia el momento de disparo. Ok, ¿preguntas de esto? Sí. A ver, sí, de hecho parpadean, pero no podemos ver el parpadeo a 50 Hz, porque nosotros vemos como de 24 Hz para abajo, más o menos. A ver, algo de eso se ve. De hecho, si tú quieres verlo parpadear, tendrías que mover la cabeza así, rápidamente. Si mueves la cabeza así rápidamente y bajas la potencia lo suficiente, porque tú no estás cambiando la frecuencia, estás cambiando la potencia. Entonces va a haber algo que se enciende y se apaga, y si mueves la cabeza rápidamente, la luz va a pintar en tu retina un encendido y apagado y un encendido y apagado, y tú lo que vas a ver al mover la cabeza así es una raya discontinua. Y esa raya discontinua es la que uno ve, por ejemplo, cuando hay un auto delante de uno y ese auto tiene luz LED. ¿Han visto esos autos que tienen luces de LED, esas luces rojas de LED? Que cuando las encienden full está encendida todo el rato. Y cuando las encienden a la mitad, porque no están frenando, por ejemplo, se encienden un poco más tenue. Y ese encendido más tenue se logra con electrónica de potencia. Se enciende y se apaga tan rápidamente que uno las ve quietas, pero si uno mueve la cabeza así, queda como una estela discontinua. ¿Saben a qué me refiero, no? ¿Quiénes han visto eso? Ya, algunos han visto esa estela discontinua y eso es porque le están entregando una potencia menor mediante un switch. Eso mismo hace el dimmer. Pero hay otro problema, igual esta carga no es que se apague instantáneamente, ¿cierto? Esta carga en realidad se apaga lentamente porque tiene una constante de tiempo en la forma en que va disipando el calor. Entonces no es que se vaya a apagar, sino que baja su intensidad. Y puede que eso no alcancemos a verlo tampoco. Uno lo ve mucho mejor cuando algo es rápido, como un LED. Y ahí se ve. Es el dimmer. Después vienen aplicaciones. Esto es rectificación trifásica, que es lo mismo que rectificación monofásica, pero usando entrada trifásica. Y eso existe, ¿ah? Y uno puede usar un rectificador PWM, donde el control de cada una de estas cosas me permite, por ejemplo, regular el voltaje a la salida. Controlando el encendido y apagado de esto, yo puedo regular de alguna forma el voltaje a la salida. Hay conversores DC-DC también, que permiten convertir una corriente continua desde un nivel de voltaje a otro. Pueden bajar el voltaje y pueden subir el voltaje. Se basan en transferencia de energía entre inductancia y capacitancia a través de switch. Y esos switch son los tiristores. Permiten reducir, elevar, invertir voltaje, permiten un montón de cosas. Entonces, este es el típico chopper. Oye, esto se parece un montón al circuito que yo dibujé antes, solo que yo no le dibujé el diodo porque me equivoqué. Pero yo dibujé algo como esto. En realidad son todos lo mismo, ¿ah? Son todos exactamente lo mismo. A mí se me fue dibujar el diodo. Pero esto es exactamente el mismo tipo de circuito que dibujé antes. Sí, yo lo dibujé mal porque dibujé el inductor entre medio, dibujé algo como esto más o menos, pero olvidé el diodo. Y uno puede analizar estos circuitos. Uno puede hacer un análisis súper riguroso al final de estos mismos circuitos. Entonces, cuando el switch está conectado, uno tiene un cierto circuito, cuando el switch está abierto, uno tiene otro circuito, constantes de tiempo, todo eso. Y según la PWM que uno le aplica al switch, uno obtiene diferentes voltajes a la salida. Y la electrónica de potencia se trata de eso,
de la topología del circuito, que son casi todas estándar, y jugar con esta PWM. ¿Y cómo controlar esta PWM para que el voltaje a la salida tenga el menor ripple posible, la mejor regulación, la mejor respuesta ante cargas dinámicas? Aplicaciones DC-DC. Fuente de alimentación switching. Entonces tenemos estas etapas. Tenemos una red, un transformador, un rectificador muchas veces y un regulador de tensión con algún tipo de limitación de corriente. Típicamente la etapa de regulación y limitación usa los 78 algo o LM317, que es el que usamos en la I2, me parece. Aquí. Regulador lineal puede ser reemplazado por un chopper de alguno de estos, elevador de tensión o reductor de tensión según la aplicación. La ventaja es que mejora la eficiencia, pero la desventaja es que aumenta la no linealidad y produce harto ripple. Entonces la forma típica en que uno regula tensión, cuando uno necesita regular de fuentes que varían mucho, es poner primero un regulador chopper y en cascada poner un regulador lineal. Y ese regulador lineal entrega una forma de onda mucho más limpia a la salida. Igual hay problemas, porque como este está conmutando, esa conmutación produce efectos aquí, efectos no deseados del estilo un poco de ruido. Aplicaciones convertidor DC a AC. Estos son conocidos como inversores. ¿Alguien tiene un inversor en alguna parte? Sí, ¿dónde? A ver, ¿y cómo fue? Cuéntanos tu experiencia. Mira, interesante. Y el inversor te produce una salida AC a partir de algo DC y se conecta y habla no con uno, sino que con la red. Y sí, oye, qué buena, te felicito. Operan alternando la fuente de corriente continua para generar tensiones positivas y negativas. Y al final hacen esto, pero filtrado queda bonito. Hay inversores que uno puede usar en el auto incluso, sacar 220 volts alternos de los 12 volts continuos del auto. Y hay aparatos que hacen eso, ¿alguien lo ha visto? Sí, yo también, sí. Uno lo enchufa y después conecta al computador ahí. Em, Aplicaciones convertidor DC a AC. Ah, uno puede hacer puente H, pasar de DC a AC y aplicando PWM uno puede regular el voltaje en la carga para que sea una especie de onda sinusoidal. Puede hacerlo con inversores trifásicos y hacer tres fases distintas así. Y si uno ya se quiere poner exquisito, bueno, uno puede convertir autos a eléctricos. Este es un ejemplo de un proyecto de los alumnos. Uno dice aquí 23 kilowatts no es mucha potencia en comparación con un motor de combustión interna que aguantan ¿cuánto? Como 100 HP. ¿Y 100 HP cuántos kilowatts serán? Como 700 y tantos. Perdón, como 70 y tantos kilowatts. 70 y tantos kilos harto más que 23. Pero el problema de los motores a combustión interna es que ese valor que dan es valor pico. O sea, realmente a toda potencia, yendo a la máxima velocidad. En cambio, estos otros motores eléctricos pueden entregar muy buen torque a la partida. Y eso hace un cambio sustancial. Entonces los autos eléctricos usan motores más chicos. Yo quiero construirme uno a partir de un auto viejo. Quiero sacar de circulación un auto de combustión interna viejo que esté contaminando y que no pase la revisión técnica y convertirlo en uno eléctrico. Y algún día lo voy a hacer cuando tenga lucas. Y estoy mirando motores y los motores de auto eléctricos son bajo 20 kilos en general, o son de ese orden. Basta con eso para andar a una velocidad decente. Eh, ajá. Si tú quieres hacerlo bien, motores en cada rueda con control de tracción y con freno regenerativo. Pero eso es caro. Si tú quieres hacer algo simple para moverte de un lugar A a un lugar B y no escribir paper con eso, basta con ponerle un motor DC manejado por algún circuito que regule la potencia, que en el fondo va a estar switchando, ¿cierto?
ese es mi objetivo. Yo no quiero escribir paper con esto, quiero divertirme un rato. Sí, sí, usar la misma transmisión del auto. Lo ideal, como te digo, es poner un motor en cada rueda, pero para eso se requiere mucho esfuerzo, mucho trabajo, mucho tiempo. Porque no sabrían dónde ponerle el medidor de gases. Sí, hay que homologarlo, hay que hacer un trámite de homologación y después de eso uno puede sacar la revisión técnica de eso. Oye, ¿y se puede mejorar la salida sinusoidal? Si uno se pone exquisito, uno puede hacer inversores multinivel, que tienen varios niveles de voltaje de los cuales van switchando o haciendo conmutación. Y eso permite producir ondas sinusoidales mucho mejores, de mucho mejor calidad. Esto es tema de investigación en el Departamento de Ingeniería Eléctrica. Algunas consideraciones prácticas: relevancia de la protección de los componentes, poner diodos para protegerlos, aislación correcta, inductancia y capacitancias que sirven de filtro y bobinas de choque, choke. Eh, Choque viene de choke y choke eh, es como, se me olvidó, bueno, choke. ¿Alguien sabe qué es choke? ¿Es como qué? Sí, pero tiene otro, extinguir, es extinción. Se usan como de extinción, pero le llaman choque. Relevancia de las respuestas transientes de BADT y de IADT, todo eso es relevante. Ya, les dije que era una clase más bien descriptiva y cumplí. Conclusión del curso. Aprendimos hartas cosas. ¡Ah! Se acaba el curso. Eh, OPAMs, diodos, transistores. O sea, fue más que circuitos, porque en circuitos aprendimos algo de OPAMs, ahora aprendimos diodos y transistores. Aprendimos dos cosas: modelos, no idealidades, ¿cierto? En cuanto a componentes. Después, en cuanto a circuitos, aprendimos cómo polarizar algo en gran señal. Aprendimos la parte lineal en pequeña señal y cómo eso me permite manejar voltajes y hacer amplificadores. Entonces yo tengo además circuitos discretos y digitales. Entonces esto es típico en región activa, modelos de pequeña señal, y esto en corte y triodos, por ejemplo. Y un circuito me da doble de diversión, ¿se acuerdan de eso, no? Primero en polarización, luego linealizándolo. Aprendimos también más a nivel de sistema. Y a nivel de sistema aprendimos el comportamiento a alto nivel, conexión entre bloques, cómo conversan entre sí los bloques, cómo producen atenuación, cómo al poner un bloque en cascada con otro, ese nuevo bloque me carga el bloque anterior y al cargarlo hace que cambie la respuesta en frecuencia, de alguna forma, que cambie la atenuación, que le exija más corriente, etcétera. Y tenemos una noción del funcionamiento a bajo nivel, como es a nivel de transistores, cómo los transistores permiten amplificar y cómo los transistores permiten hacer funciones que finalmente hacen toda la electrónica del día a día, ¿cierto? ¿Para qué me sirve todo esto? Si voy a dedicarme a diseñar electrónica, este curso es el inicio del resto de mi carrera. Y bueno, ahí tenemos un circuito que diseñó un alumno mío. Y aquí tenemos una tarjeta que diseñó el mismo alumno, de hecho. No es que tenga un puro alumno, pero es que este era un ejemplo que tenía a mano. Uno a veces recicla cosas. Entonces, si voy a dedicarme a diseñar circuitos, este curso va a ser importante. Y si no me voy a dedicar a diseñar circuitos, esto me va a servir para diseño eléctrico, para otras cosas, ¿cierto? Si voy a dedicarme a la investigación experimental, lo aprendido aquí nos habilita, ¿cierto?, para desarrollar electrónica para mis propios experimentos. Yo puedo hacer cosas y desarrollar la electrónica que permita habilitar lo que yo quiero hacer. Esto es si me dedico a la ingeniería biomédica o a la energía o a lo que sea, sabiendo cómo funciona la electrónica, puedo hacer cosas que me ayuden en mi investigación. Si voy a dedicarme a la ingeniería en general, las técnicas aprendidas en este curso y este criterio ingenieril, cuándo despreciar cosas, cuando yo puedo decir, mira, esto es despreciable, en realidad es mucho más chico que lo que estoy tratando de analizar, por lo tanto fuera, se va. Y eso simplifica ecuaciones y me da mucha mayor capacidad de entender.
con expresiones de baja entropía, qué es lo que me quiere decir una ecuación. Extraer ese dato importante de una ecuación. Y si pretendo trabajar en un banco, bueno, es posible que me haya equivocado de carrera y este curso me va a servir re poco. Pero bueno, es válido también. Y hay gente que se da cuenta tarde, y hay gente que no. Pero más sobre electrónica, hay hartas cosas más. Y fin, o hasta pronto, depende de quienes vayan a seguir aquí, o quienes vayan a seguir en otro curso, o a quienes no veo más. Hay más cursos y de eso me gustaría hablar 15 minutos que me quedan. Así que vamos a hablar de esos otros cursos. ¿Hay preguntas? Sí. Eso es una muy buena pregunta, porque de hecho tú recuerdas de circuitos que no es el voltaje más grande el que entrega potencia, sino que tiene que ver también con los desfases, ¿cierto? Entonces, finalmente tú ajustas el desfase para ver para dónde va la potencia. Y uno puede meterle lo que sea a la red, pero probablemente va a echar a perder varias cosas, si es que le metes algo que tiene poca calidad de contenido armónico. No estoy capacitado para responder tu pregunta, pero pregúntale a Sebastián Ríos, porque él es experto en calidad de servicio eléctrico. Y eso tiene mucho que ver con meterle algo a la red. Y David Watts también. Él también puede responderte eso. Sí, yo del enchufe para allá no me meto mucho. Me da susto. Ya, oye, y preparé esta presentación que tiene un poco de todo, que es la vida después de este curso. Y es un mix de cosas, probablemente varias láminas ya las han visto. Entonces ya aprendí electrónica y más encima me gustó. ¿Qué hago ahora? Entonces una opción es seguir aprendiendo. El laboratorio de electrónica, que este en realidad ya cambió y ahora se llama Laboratorio de Electrónica y Sistemas Digitales. Está diseño y caracterización de circuitos integrados, diseño de circuitos integrados analógicos, diseño de conversores de datos VLSI. Yo dicto estos tres de acá y puedo hablar mucho de ellos. Y uno puede empezar a investigar cosas que tengan que ver con electrónica, por ejemplo, instrumentación astronómica, ingeniería biomédica, en todo lo que tiene que ver con sensores para ingeniería biomédica y cómo procesar esos datos, microelectrónica, comunicaciones, también hay aplicaciones en robótica, etcétera. Entonces, este es nuestro programa en microelectrónica que ha cambiado un poco, entonces, eh, no sé si esta es la última versión, pero sí, estos son los cursos. Ya saben, este lo tengo. Está el Laboratorio de Electrónica Analógica y Digital, donde aprenden amplificadores y FPGA, todo junto. Está el taller de electrónica de audio que dicta el profesor Miguel Ríos, y en ese curso ustedes tienen que hacer un proyecto de diseñar y o construir un amplificador de audio. ¿Alguien ha tomado ese curso de aquí? ¿Sí? ¿Cómo les fue? ¿Estuvo divertido? ¿Sí? ¿Cuándo lo tomaron? Ya no cachaban mucho de electrónica en ese tiempo. Ok. Esto complementó un poco, habría servido tal vez antes. Bueno, en fin, está eso, está diseño de circuitos integrados analógicos, donde aprendemos a diseñar op-amps a nivel de transistores. Y aprendemos estabilidad, aprendemos técnicas de diseño, topología, etcétera. Y después está este otro, donde se aprenden conversores de datos. Uno aprende a diseñar ADCs y DACs. Entonces uno puede poner este tipo de cosas, ADCs y DACs. Y eso se aprende ahí. En el área digital está sistemas digitales. Algunos de ustedes tomaron, algunos de ustedes están tomando, otros van a tomar. Ojalá nadie deje de hacer ese curso, porque es muy importante. Después está sistemas digitales. Después está sistemas electrónicos programables, que es un curso nuevo. ¿Quiénes están tomando ese curso ahora? Yo sé al menos de... ¿Todos? Topa. Oh, ajá, ya. Perfecto. Sistemas electrónicos programables. De usar microprocesadores. Pero un curso que yo le tengo harta fe a ese curso. Creo que ha andado bastante bien. Es que antes había otro curso, pero ese como que mejoró el que había antes y se adaptó a las circunstancias de los tiempos. Digamos que ese es un curso de sistemas embebidos.
Después viene este mismo, Laboratorio de Electrónica Analógica y Digital. Después viene este otro, Diseño de Circuitos Integrados Digitales. ¿Quiénes están tomando ese curso? ¿Quiénes ya lo hicieron? Es un curso que dicta Marcelo Guarini y ahí aprenden a diseñar un chip, pero no lo fabrican. Y después está este curso que está en la parte analógica y en la parte digital. Y en este curso ustedes mandan a fabricar un chip y después lo prueban. Estos son ejemplos de trabajo de 3433, que va a tener una versión 2433. Este se dicta el semestre que viene. Quienes estén pensando en tomarlo, se los recomiendo tomarlo inmediatamente después de electrónica y patear lo que les estorbe para más adelante. Lo digo responsablemente, lo conversé con el director del programa y por eso es que puedo decirlo responsablemente. Entonces, si alguien tiene interés en ese curso, próximo semestre es el momento. Y ahí ustedes aprenden a diseñar esto y aprenden qué hace cada uno de estos transistores en este circuito y cómo calcular y cómo llegar a ecuaciones de ah, energía, de ganancia y ancho de banda y todo eso. Después, después tenemos este otro curso. Este es un curso de diseño de conversores de datos. Y los conversores de datos son señales mixtas, circuitos que tienen una parte analógica y una parte digital. Entonces uno dice qué porcentaje será analógico y qué porcentaje será digital. Depende del tipo de conversor. Típicamente tienen una parte analógica bien dura. Y este es un ejemplo de un trabajo que hizo un alumno que ahora está haciendo un doctorado en alguna parte, en Estados Unidos. Y él diseñó este circuito. Este es un sigma delta, un conversor sigma delta, o una etapa de un conversor. Este es un ejemplo de 3423. Este es un ejemplo de 3443. 3423, ustedes agarran un proyecto antiguo de algún curso anterior, por ejemplo un OPAMP, y hacen el layout y lo llevan al silicio. Y después lo prueban. Llega el chip, le sacan una foto, lo conectan a un proto o a una PCB, lo prueban, ven que funciona y obtienen alguna nota a partir de ello. Este es un chip que fue diseñado acá y que fue fabricado en MOSIS y luego volvió. Aquí hay oportunidades de investigación, no sé cuánto tiempo tengo, muy poco, tengo 7 minutos y algo de eso voy a hablar entonces. No soy experto en física de partículas y qué raro porque siempre declaro que me dedico a la instrumentación en física de partículas. Entonces, mi mente está en cualquier parte cuando están hablando de los bosones y sus cuestiones y los babas y Bremsstrahlung y todas esas cosas. Pero tengo amigos que se dedican a eso y ahí estoy yo. Y diseño chips. Y eso me permite habilitar lo que hacen otros. Entonces, ¿qué es la física de partículas? Tiene que ver con hacerle ingeniería inversa al universo, de tratar de entender de qué estamos hechos, lo cual es una labor monumental realmente, o sea, no es algo que uno pueda hacer en su casa actualmente. Entonces, se requieren aceleradores de partículas, detectores y procesadores de datos. Y yo estoy aquí. Este es el típico colisionador de partículas, donde hay un acelerador que acelera las partículas, un detector que detecta lo que sale de las colisiones y un procesamiento de los datos. Y yo estoy metido aquí, en la parte del detector. Más que el detector, estoy metido en lo que permite leer un detector. Vamos al CERN. Son 27 kilómetros de acelerador metido 100 metros bajo tierra, congelado o a temperaturas criogénicas de 1.9 Kelvin para que sea superconductor y superfluido al mismo tiempo. 1.9 Kelvin. 27 kilómetros a 1.9 Kelvin. No, no les produce como ¡ah! ¿Ah? Ya, colisionan cada 25 nanosegundos, protones por todos lados. Hace separados 7,5 metros. Colisionó uno, 7,5 metros más allá viene otro lote. Y son chiquititos, son de
nanómetros estos son enfocados. ¿Sí? 10 elevado a 11 protones por haz. 35 interacciones por cruce, vienen por acá, vienen por allá, 10 elevado a 11 aquí, 10 elevado a 11 acá, 35 interacciones. Y salen 1600 partículas cargadas y se ve todo eso. ¿Cuál es nuestro rol? Nosotros tenemos participación activa en 3 experimentos, en Atlas, en ClickDP y en EFCAL. Y también en otro más, en Juno. Estamos recién metiéndonos en ese cuarto. Atlas es uno de los 4 experimentos del LHC en Suiza. Es el que descubrió el bosón de Higgs. Aquí hay fotos de Atlas. Es enorme, ¿ah? Esto es realmente gigante. En esta foto, cuando los Muppets visitaron el CERN, esto no existía. O sea, este es el hoyo donde va Atlas realmente. Estos son los imanes superconductores, pero aquí no hay Atlas. El detector mismo está en otra parte. Así es el detector. Eso es lo que va metido ahí. Y es gigante, ¿ah? La gente normal se ve de ese porte. Y tiene muchos subdetectores que hacen varias cosas. Detectan las trayectorias de las partículas y también detectan la profundidad de penetración de las partículas. Y eso permite inferir qué partículas pasaron. Dentro de Atlas, dentro de estos millones de píxeles que hay un par de detectores que son importantes para nosotros, que los físicos le llaman las ruedas pequeñas, porque son de 10 metros nomás, y estas son las ruedas grandes. Nosotros estamos trabajando en esas ruedas pequeñas. Estamos haciendo eh, parte de la electrónica que va a permitir probar esas ruedas pequeñas. Entonces están estas tarjetas que mandó a fabricar uno de mis alumnos y estamos listos para recibir un pedacito de esto que están siendo fabricados en la Santa María y van a empezar a mandarlo aquí a la Católica y nosotros tenemos que probarlo. Entonces diseñamos este odoscopio donde van a ir estos detectores. Esto es bastante grande, ¿ah? Yo me veo como de este porte más o menos. Bueno, algo así. Em, Ahí está el odoscopio y va a llevar estos detectores aquí y nosotros vamos a tratar de identificar cuándo pasó o no pasó una partícula y vamos a tratar de caracterizar para ver si están funcionando estos detectores y qué precisión son capaces de entregar. Vamos a usar como fuente radiactiva eh, los rayos cósmicos que nos están bombardeando todo el rato. Entonces, sabemos que hay una cierta tasa de muones provenientes de rayos cósmicos que están atravesándonos todo el tiempo y esos son los que vamos a tratar de medir. Entonces, esos llegan desde cualquier dirección y vamos a tratar de verlos, ver de dónde llegar. Estamos haciendo un sistema de pruebas. u- Uno de los alumnos que pasó por este curso hace un par de semestres hizo este código en FPGA que permite mostrar cómo diferentes detectores son golpeados por muones, cómo detectan muones. Em, bueno, mi alumno también diseñó un chip para leer STGCs, que son estos detectores que vienen de la Santa María. Vamos a ver si funciona. Mi alumno está preparándose para probar su chip, que se llama Heisenberg. No sé por qué le habrá puesto Heisenberg al chip. Sí, este mide como 3 milímetros de lado, este es un chip grandote. No hay mucho tiempo, así que voy a hacer bla, bla, bla nomás. Em, También hay harto de matemática en lo que hacemos, harto de procesamiento de señales, procesamiento de ruido. Ruido es uno de mis temas favoritos. Y esos otros chips que hemos fabricado. Hemos hecho hartos chips, ¿ah? Desafíos para seguir participando en nuestros proyectos están alumnos, alumnos y alumnos. Esos son nuestros mayores desafíos. No hay muchos alumnos que estén dispuestos a apostar el resto de su vida en un tema que tal vez no les dé trabajo, o tal vez sí. Quién sabe. No hay industria electrónica en Chile, seamos honestos, pero tal vez depende de nosotros hacerla. Y yo creo que ahí está el rol que nosotros debemos cumplir en la sociedad. ¿Qué viene antes? ¿Que la electrónica esté ahí para que yo llegue y trabaje? ¿O al revés, yo ser un pionero nacional en el tema? Y bueno, la invitación está hecha. Cuando uno hace lo que más le gusta, uno es feliz. Les dejo eso planteado. Los otros desafíos son software, que no tenemos todo el software para diseñar chips por problemas de que no todo el software está disponible en Chile.
Hay un acuerdo que hay que firmar para tener acceso a tecnologías tolerantes a la radiación. Y Lucas, siempre me van a ver postulando a proyectos. Si queremos pasar de una participación pequeña a una participación más importante, necesitamos alumnos. Y tengo un par de láminas de bonus. Estos son chips que hemos diseñado aquí en la Católica. Estos son los nombres y las tecnologías y los tiempos, los años en los que hemos diseñado estos chips. Y espero que esta lista sea mucho más larga y espero que varios de ustedes participen en algún momento en diseño de chips. Y tengo también otro bonus aquí que es arte circuital de, mi, de, de mis alumnos. Yo lo único que he hecho aquí fue esto. Todo lo demás ha sido hecho por alumnos, así que eso. Bueno, espero que hayan aprendido harto. No espero que se hayan divertido. Si se divirtieron, qué bueno. Pero espero que hayan aprendido mucho. Y nos estaremos viendo. El viernes probablemente haya tertulia, si no habrá ayudantía, así que seguiremos al habla. No descuiden el proyecto. Y gracias a todos por venir.